¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Nos podemos saludar unos a otros antes de empezar, como siempre? Ya estamos listos. Espero que estén bien y han descansado hoy. Y vamos a empezar como siempre. Hemos hecho con el hermano Claudio con los teléfonos apagados y 100% con los oídos en la palabra de Dios. Vamos a empezar orando al Señor para preparar nuestros corazones. Oremos juntos. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias. Padre, acudimos a ti en oración para pedirte todas las cosas que nos son necesarias. En primer lugar, que estés con nosotros siempre cuidándonos, Padre Dios. Y en segundo lugar, que nos ayudes en todas las cosas que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Durante esta semana, Padre Dios, estamos realizando un seminario bíblico en la iglesia de Cuenca. Te pedimos que nos ayudes, que ayudes a los hermanos de esta iglesia para que puedan predicar fuertemente y que muchas almas vengan aquí a este lugar, para que puedan escuchar tu palabra preciosa y preciada y puedan recibir ese regalo tan hermoso que es la salvación de las almas. Por eso te pedimos, Padre Dios, que obres tanto en nosotros como en estas personas que predicamos el Evangelio, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, porque ya casi todas las profecías de tu palabra se han cumplido. Por eso, Padre, sabemos que tenemos tiempo escaso para seguir predicando. Ayúdanos para salvar más almas, sobre todo las almas de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, amigos, esas personas que nos rodean y que están viviendo en un mundo de pecado y que su vida les lleva camino a la muerte. Por eso te pedimos, Padre Dios, que nos ayudes en estas cosas. Cuida de todos los hermanos de esta iglesia y cuida de los que hoy no han podido venir, allá donde estén, que puedan llevar una buena vida cristiana, Padre Dios, y que puedan hacer un buen ministerio en tu nombre y para tu gloria. Y a los que estamos aquí te pedimos que ayudes a que escuchen atentamente, no con los oídos físicos, sino, Padre, con los oídos del corazón, porque es necesario que nuestro corazón esté preparado y dispuesto para recibir tu palabra como una preciosa semilla cae en la tierra. Ayúdanos, Padre, en estas cosas, y también ayuda a los labios del que predica, porque sabemos que no somos perfectos. Los labios del que predica tampoco son perfectos, Padre Dios, pero tu palabra es perfecta, es pura y eficaz. Ayúdanos en estas cosas y las demás las dejamos en tu voluntad y en tu santa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Vamos a buscar en la Biblia San Lucas. San Lucas, capítulo 13. San Lucas 13, versículo 34. Vamos a leer juntos. San Lucas 13, versículo 34. ¿Lo leemos juntos, por favor? ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido yo juntaros como la gallina? ¿Han visto la gallina cómo lleva sus polluelos? Siempre los protege y los cuida. Dios es así. Dios es un Dios protector. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que fortalece. Dios es un Dios que da todas las cosas. Y el problema aquí, ¿quién lo tenía? ¿Dios? ¿Dios vengativo? No, el problema era de los polluelos, que eran unos polluelos rebeldes que se querían ir cada uno por su camino. Entonces aquí Jesucristo dice, ¿cuántas veces yo he querido juntaros, pero habéis sido vosotros, no? No quisiste, dice aquí la palabra, no quisiste. Ayer terminamos la conferencia aprendiendo sobre la historia de Israel, ¿verdad? Una historia de persecución, una historia de maldición, una historia de sangre, ¿verdad?, derramada,
que comenzó con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y todo el pueblo clamando a una voz, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desde ahí 2000 años de diáspora, de dispersión. Y terminábamos ayer viendo como el genocidio nazi, como 6 millones de judíos eran masacrados cruelmente por Hitler y sus vasallos. Y entendimos que esto es el castigo por rechazar a Dios, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios es conocer a Dios, ¿verdad? Y rechazar la palabra de Dios, rechazar al Mesías, es rechazar a Dios. Ellos quisieron seguir su propio camino. Entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. Por eso murieron. Ellos dijeron sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa maldición cayó sobre ellos y sobre sus hijos. Generación tras generación. Entonces aprendemos de esto. Si en el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Un pueblo que tenía la palabra de Dios, un pueblo que mató al Hijo de Dios, fue así el castigo. ¿Qué no será en los que no son pueblo de Dios? ¿Qué no será en los que no se les entregó la palabra de Dios? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y predicar fuertemente el Evangelio, porque de eso se trata nuestro ministerio en la tierra. Un pequeño resumen sobre lo de ayer. Yo creo que han venido todos, ¿sí? La mosca también está por aquí. La mosca está viniendo todo el seminario, pero ella no va a tener la salvación. Miren, aquí, esto lo vimos ayer, ¿verdad? Recordando, Israel rechazó a Jesucristo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo capítulo 27, versículo del 25 al 26. Esta fue la maldición. Porque aquí dice todo el pueblo. Si hubieran dicho unos pocos, entonces no habría pasado nada sobre esos pocos. Pero es que era todo el pueblo. Ese es el problema. Cuando todo el pueblo se une a una voz en contra de Dios. Ese es el verdadero problema. Por eso, aquí en San Marcos capítulo 7, versículo 6, vamos a leer juntos. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. El problema del hombre es el corazón, no la boca. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Como yo dije, yo te amo. Yo con la boca yo puedo decir muchas cosas, pero verdaderamente es el corazón el que testifica lo que hay. De la abundancia de la boca habla el corazón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así? Vimos este versículo también. Isaías 3:24. Dice: vendrá hediondez, vendrá cuerda, vendrá cabeza rapada, vendrá ceñimiento de cilicio y quemadura. Y todo esto llegó. Hediondez, olor a muerto. Cuerda, es decir, prisión. Cabeza rapada, también. Cabeza rapada. ¿Para qué se rapaba la cabeza a todas esas personas? Para los piojos y las enfermedades. Por eso se rapaba la cabeza. Y como para vergüenza de ellos también, ¿vale? Para vergüenza. Y por último, quemadura. Los judíos, cuando ya se amontonaban los cadáveres, saben que los cadáveres en putrefacción pueden traer muchas enfermedades como sífilis, cólera, tifus, malaria. Muchas enfermedades acuden en los cuerpos putrefactos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Primero los echaban en cal viva, pero como no había bastante cal, decidieron quemarlos en hornos. Entonces los quemaban. Cada día quemaban en el campo de concentración de Auschwitz, cada día quemaban 1000 cadáveres. 1000 cadáveres de judíos. Aquí están restos, ¿verdad? Y la palabra nos dice, Deuteronomio capítulo 28, versículo 66, y quedaréis pocos en número. Quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. ¿Os acordáis? Ayer hablábamos de Abraham, ¿verdad? El padre de la promesa. Dios, en Génesis capítulo 12, Dios hace una promesa a Abraham. Abraham, yo a ti te voy a entregar una tierra. Yo a ti te voy a dar una nación, ¿verdad? Y yo a ti te voy a dar bendición. ¿Os acordáis? Una tierra, una nación y una bendición.
tú, Abraham, no tienes hijos, pero de ti saldrá una multitud, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero aquí después dice, vais a quedar pocos en número, pocos, muy pocos. Prácticamente 4 o 5 millones de judíos quedaban en el año 1948. Muy pocos. Recuerden, 6 millones de judíos. Es como si en España, pues que somos casi 45 millones de habitantes más o menos, pues asesinaran a 30 millones de españoles, por ejemplo. 30 millones. ¿Cómo quedaría España? Muy vacía, ¿no? Parece mucho 20 millones, pero mucho terreno. Pero Israel quedaron muy pocos en número. Dice, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Ellos en el monte Sinaí tuvieron la oportunidad, ¿no? Dios, yo os voy a dar obediencia o desobediencia, bendición o maldición. Ellos dijeron, Dios pregunta, ¿vais a obedecer? Y ellos dijeron, sí. Sí. Entonces, no obedecieron, se fueron en pos de dioses ajenos, sacrificaron a ídolos. Ellos en el templo de Jerusalén llegaron a corromperse tanto que tenían ídolos dentro del mismo templo de Jerusalén. Tenían profetisas dentro del templo. Tenían cantidad de utensilios paganos dentro del templo. Se adoraban a otros dioses dentro del templo. Por eso Jesucristo les criticaba. Vosotros decís, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es este. Dice el profeta que decían así. Ellos se pensaban que estaban seguros. ¿Por qué? Porque tenían el templo. Jesucristo dijo, lo tenéis como una cueva de ladrones. ¿Qué hacían los ladrones en las cuevas? Estaban seguros, se escondían en las cuevas y pensaban que ahí no los iba a encontrar nadie. Por eso Jesucristo dice, vosotros tenéis el templo como una cueva de ladrones. Pensáis que ahí no os va a encontrar nadie, pero, o sea, Dios puede encontraros en cualquier sitio. Por eso ellos recibieron este castigo. Vamos a buscar en la Biblia Marcos. San Marcos. San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11. Versículo 13. Bueno, desde el 12 les voy a leer. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces. Aquí hay una enseñanza. Jesucristo sale de Betania. ¿Quién vivía en Betania? Lázaro y sus hermanas, ¿verdad? Y él sale de Betania y se encuentran una higuera. Y ve una higuera muy frondosa, porque dice que tenía hojas. Una higuera muy frondosa con muchas hojas, y dice que se acercó a ver si tal vez había algún fruto. ¿Jesús sabía si había fruto o no había fruto? ¿Jesús lo sabía? Jesús sabía que no había fruto, pero quería hacer una enseñanza. De esta historia Jesús quería una enseñanza, ¿para quién? Para sus discípulos, porque aquí dice en el último versículo, dice que lo oyeron sus discípulos, versículo 14. Cristo quiso darles una enseñanza. Vio una higuera llena de hojas y se acercó a ver si tal vez había algo. Normalmente en las higueras quedan algunos frutos llamados breva. ¿Sabes lo que son las brevas, verdad? Las brevas no caen, los higos sí caen, pero la breva no cae. Y muchas veces la breva permanece en la higuera de un año para otro. Por eso podemos encontrar algunas brevas. Entonces Jesucristo va y dice que no encuentran nada y la maldijo. Nunca nadie más coma fruto de ti. Lo oyeron los discípulos. Y cuando pasaron por la mañana, esa higuera se había secado desde la raíz. ¿Qué enseñanza quería dar Jesucristo a los discípulos? En la Biblia muchas veces se compara al pueblo de Israel con 3 tipos de árboles. ¿Qué? La higuera, la vid y falta otro.
Hay mucho en España. El olivo, el olivo. Esos tres tipos de árboles representan al pueblo de Israel. La vid, la higuera y el olivo. Y el olivo. Dice la palabra, dice, vosotros sois olivo bueno, ¿no? Y la iglesia es como el olivo silvestre que fue injertado, ¿verdad? Entonces, ellos sabían la relación que había entre la higuera y el pueblo de Israel. Porque en el Antiguo Testamento muchas veces se representa al pueblo de Israel como una higuera, Entonces, ¿qué simbolizaba esto? Muy sencillo. La higuera frondosa, llena de hojas, simbolizaba la religiosidad del pueblo de Israel, la religiosidad de los escribas, de los fariseos, y por ende del pueblo que les seguía y les adoraba a esos religiosos. Normalmente las personas religiosas, ¿cómo van? ¿Así? ¿Sí, no? Las personas religiosas, cuanto más religiosa, mejor vestida. ¿Sí o no? Claro. Pues los escribas y los fariseos eran igual. Dice que ellos alargaban sus flecos, sus vestiduras. Ellos llevaban unos grandes vestidos y atuendos. Ellos llevaban mucha pompa. Como aquella higuera muy frondosa, pero no tenían ningún fruto. No tenían ningún fruto. Es decir, no tenían nada bueno. Por dentro estaban podridos, como dijo Jesucristo, Mateo capítulo 23. Entonces, Jesucristo quiso simbolizar la higuera con el pueblo de Israel. No hay fruto, sí, mucha pomposidad, mucha religiosidad, muchas hojas, pero no hay fruto. Entonces la maldijo. Esto es como representación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser dejado, abandonada a su casa, como dice la palabra. Iba a ser abandonado a su suerte. ¿Por qué? Porque se habían vuelto morales, religiosos. Se habían ceñido a la letra de la palabra, no a la esencia de la palabra. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque en las iglesias puede pasar también esto. Que nos ceñimos a la letra, al mandamiento, a la ley, pero nos olvidamos de la esencia, que es Cristo. Por eso Cristo dijo, maldita la higuera. Se secó desde la raíz. Pocos años después el pueblo de Israel fue expulsado, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel fue expulsado. Jerusalén fue destruido totalmente. 1.100.000 judíos fueron masacrados, asesinados cruelmente. Eso simbolizaba la higuera. Vosotros sois como una higuera. Entonces, tenemos que pensar. Hay otra parábola que nos enseña. ¿Se acuerdan de la parábola del Señor de la viña? La parábola del Señor de la viña nos enseña que Jesucristo está enseñando a los discípulos. Dice que un señor tenía una viña, ¿verdad? Y la valló, y la preparó, y se marchó, y dejó a unos obreros en esa viña. Luego llegó el tiempo de recoger el fruto de la viña, y mandó a unos obreros. ¿Y qué dijeron los de la viña? ¡Uah! A estos vienen a recoger, vamos a apedrearlos, y los echaron fuera. Así varias veces. Y dice que ya el dueño de la viña, ¿a quién envió? A su hijo. A su hijo. Este es el hijo. Vamos a matarlo y nos quedaremos con la heredad. Y dice que mataron al hijo. Y Jesucristo le dijo, ¿y qué pensáis vosotros que hará el señor de la viña con esos malos obreros? Los discípulos dijeron, pues los matará y dará su viña a otros, ¿no? Esa también es una representación del pueblo de Israel. Dios mandó profetas. ¿Qué función tenía el profeta en Israel? Dar la palabra de Dios. Arrepentíos. Va a venir el castigo. Dios es un Dios bueno, pero Dios es un Dios justo. Es tardo para la ira, pero rico en misericordia, ¿verdad? En Isaías dice, les dijo Jehová, yo no quiero sacrificios, no quiero holocaustos. Hastiado estoy de la sangre de corderos y de becerros. ¿Qué quiero yo? Misericordia más que sacrificios. Los profetas, algunos mataron, ¿verdad? A otros echaron fuera. Llegó Jesucristo. El pueblo de Israel, ¿qué querían? Esperaban al Mesías, ¿verdad? Pero ¿qué Mesías esperaban? Con corona. Un Mesías con corona, que les liberara del yugo romano. Recordad, el pueblo de Israel durante cientos de años habían sido siempre esclavos. Habían sido siempre vasallos. Y querían un líder político. Ellos querían un Mesías político. Pero Jesucristo no era el Mesías esperado. Era el hijo de un carpintero.
que venía a decir arrepentimiento, amor al prójimo. Este no nos vale, no queremos eso. No queremos eso. ¿Cuándo querían hacer a Jesucristo rey? Cuando Él multiplicó los panes y cuando dio de comer a 5.000. Querían hacer a Jesucristo rey, cuando vieron un beneficio material, pero cuando vieron que no tenían ningún beneficio material, que Él solo decía, escribas, sois unos fariseos y escribas, sois unos hipócritas, mentirosos, entonces ahí sí querían matarle. ¿Ven? No querían ese tipo de rey, de Mesías, libertador de espíritu. Ellos querían un libertador de la carne. Por eso su país fue destruido y masacrado. Aquí, 1 de Corintios lo buscamos ayer, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para avisarnos. Lo que le pasó al pueblo de Israel es un ejemplo. ¿Para qué? Para nosotros, para avisarnos. Jeremías 25, versículo 29. Vamos a leerlo juntos, por favor. Porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Aquí dice, en la ciudad donde es invocado mi nombre, ¿de qué ciudad está hablando? De Jerusalén, ¿verdad? Está hablando de Jerusalén, donde era invocado el nombre de Jehová. Dice, si en esta ciudad donde es invocado mi nombre yo comienzo a hacer el mal, es decir, ha sido destruida, no ha quedado piedra sobre piedra que no sea derribada, yo aquí he hecho un gran daño, vosotros seréis absueltos. O sea, si donde se invoca mi nombre yo he hecho esto, vosotros seréis absueltos. Yo traigo espada sobre todos los moradores de la tierra. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo del pueblo de Israel. Tenemos que tomar el ejemplo de Israel. Mirad. Cuando llegó este joven, este chico que preguntó a Jesucristo, Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Ayer preguntábamos, ¿son pocos o muchos los que se salvan? Son pocos los que se salvan. Si pensamos en la Biblia, la Escritura, ¿qué nos enseña? Nos enseña lo siguiente. Por ejemplo, Noé, ¿verdad? Noé, ¿cuántas personas vivían en tiempo de Noé? ¿Cuántas personas vivían en tiempo de Noé? No sabemos. No había todavía un censo, ¿verdad? Se calcula que unos 300 millones de humanos, más o menos calculan, 300 millones de humanos. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. ¿Verdad? Noé, su esposa, 3 hijos y las 3 nueras. ¿Vale? 8 personas. Por ejemplo, cuando salieron los judíos de Egipto, ¿salieron cuántos hombres? Con Moisés. ¿Salieron cuántos? 600.000, ¿verdad? ¿Cuántos entraron en la tierra de Canaán? 2. ¿Quién? Josué y Caleb. En Jeremías en el capítulo 5 dice, busca a ver si encuentras algún justo y yo no destruiré la ciudad. ¿Cuántos justos buscaba? Había que buscar 1. ¿Cuántos? ¿Qué pasó con la ciudad? Destruida. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra eran ciudades muy grandes, había miles de personas viviendo en esas ciudades. Abraham se entera de la destrucción de Sodoma y Gomorra, va a haber una gran destrucción, pero Abraham intercede por esas ciudades y le dice a Dios, tal vez haya 50 justos, y Dios dice, vale, por amor a los 50 no las destruiré. Abraham dice, bueno, a lo mejor 40, vale, por amor de los 40 tampoco, bueno, 30, vale, por amor de los 30 no las destruiré, bueno, que 30, 20, por amor a los 20 no. Bueno, 10. Vale, 10. Por amor de 10 no la destruiré. ¿Y qué pasó? Fueron destruidas Sodoma, Gomorra y todas las ciudades que había en aquella llanura. Y cuando Jesucristo dice, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. ¿Hallaré fe? ¿Hallará fe Jesucristo? Por ejemplo, cuando vino Cristo a la tierra, ¿cuántas personas vinieron a recibirle?
¿Quién le recibieron? Unos pastores, ¿no? Unos pastores que estaban durmiendo en el campo. Y los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. No, eso es invención. No se sabe. Eran 2, eran 3, eran varios. 5. Hicieron 3 regalos, pero no se sabe cuántos magos. Pero eran pocos, eran muy pocos. Entonces la palabra nos enseña. ¿Son muchos los que se salvan? No, son pocos, muy pocos. Son muy pocas las personas que van a entrar en el reino de los cielos. Por eso ayer terminamos. Procurad entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Porque hay un camino espacioso, todos van por ahí. Va camino de perdición. Por eso nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para pasar por la puerta angosta. Porque los que no pasen por la puerta angosta habrá un castigo peor que el pueblo de Israel. Porque no es muerte física, sino es muerte espiritual. ¿Vale? San Lucas 21, versículo 24. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quién? Cuando la Biblia dice caerán a filo de espada, hombre, antes solo se mataba a espada, pero quiere decir que serán asesinados. Eran asesinados con lanza o con cuchillo o ahorcados o despellejados, ¿vale? Pero eran asesinados. A todas las naciones, no dice a una ni a dos, sino a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, dijimos ayer que ser hollado es ser pisoteado, ¿no? Es decir, por Jerusalén irán paseando ¿quién? Los gentiles. Todos los pueblos son gentiles. Dice, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando pensamos un momento. Es que me gusta la pizarra. Pensamos por un momento, ¿quién ha pisoteado la ciudad de Jerusalén? Porque dice, ¿no?, que Jerusalén será pisoteada. ¿Desde cuándo Israel perdió su identidad de nación? ¿Desde el año 70 después de Cristo? ¿Desde que llegaron los romanos? No, mucho antes. Mucho antes. Jerusalén ya desde el año 680 aproximadamente, cuando el rey Nabucodonosor entra en Jerusalén, destruye el templo y se lleva cautivos al pueblo de Israel. Ahí ya perdieron la esencia de nación. Ya dejaron de ser nación en sí. ¿Entendéis? Y Jerusalén dejó de ser ciudad de los judíos, porque ahí ya vivían toda clase de personas. ¿Entendéis, hermanos? ¿Quién pisoteó Jerusalén? Babilonios. ¿Quién más? Después de los babilonios, ¿quién conquistó esa zona? Los medos. Darío el Medo, ¿verdad? Luego, ¿quién más? Persas. ¿Quién más? Griegos. Alejandro Magno. Griegos. ¿Quién más? Romanos. ¿Quién más? Más, porque Israel ha seguido siendo pisoteada. El Imperio Romano, alrededor del 350 y adelante, empezó a decaer. Año 416 aproximadamente desaparece el Imperio Romano, se divide en dos, ¿verdad? ¿Nos acordamos de la historia? Y luego, ¿quién pisotea Jerusalén? Árabes. Los árabes invadieron Jerusalén y le hicieron su ciudad. Por eso hay una mezquita, donde estaba el templo de Jerusalén, hay una mezquita que se llama la mezquita de la roca. Por eso el pueblo judío no puede edificar el templo, porque está una mezquita musulmana, es la segunda más importante para los musulmanes. Entonces, árabes pisotearon en Jerusalén. ¿Quién más? Los cristianos. Los cristianos, la Iglesia Católica enviaba las cruzadas y conquistaban Jerusalén y era pisoteado por los gentiles. Los cristianos eran gentiles, cristianos católicos. ¿Quién más? Los turcos. El Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Otomano empieza a avanzar, conquista una gran zona de Oriente Medio y durante cientos de años los turcos dominan en... ¿Dónde? En Jerusalén. Y por último, ¿quién?
Los británicos. Los británicos hasta el año 1948. Hasta el año 1948. El 13 de mayo, ahí terminaba el contrato que tenían los británicos, que tenían posesión de la ciudad de Jerusalén. Los británicos. Pero luego, ya después, mirad, pueblos pisoteados. O sea, que pisotearon Jerusalén. Babilonios, medos, persas, griegos, romanos, árabes, cristianos, turcos, británicos. Todos estos son gentiles. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, Dios tiene tiempo para todo. En Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo de guerra, tiempo de paz. Y para los gentiles hay un tiempo. Hay un tiempo determinado por Dios. No sabemos qué tiempo es, no sabemos los tiempos ni las sazones, pero sí sabemos que hay un tiempo que Dios determina, y cuando se cumpla ese tiempo, ¿qué pasará? Para el gentil se habrá terminado el tiempo de recibir la salvación. Es como en el tiempo de Noé, en la época de Noé durante 100 años estuvo construyendo el barco, ¿verdad? ¿Y la gente veía el barco? Sí. ¿La gente pudo entrar en el barco? Sí. La puerta estaba abierta. Es más, Noé predicaba. Noé, pregonero de justicia. Él predicaba para que la gente se salvara. ¿Había sitio en el arca? Sí. Para muchas personas. ¿Pero qué pasaba? Iban por allí, veían el barco, se reían. ¿Por qué? Pero si un barco y el mar está a 500 kilómetros. Pues miren, es casi como de Valencia, no sé cuánto pilla de Cuenca, 200 más o menos. Pues como si ponemos aquí un barco, hacemos un barco gigantesco. Dirán, ¿para qué hacen aquí un barco en la serranía de Cuenca, ¿no? Para llevarlo a la playa de Valencia. ¿No? La gente no quiso entrar. Dice, hasta que empezó a llover. Y Dios cerró la puerta del arca. No cerró el arca Noé. Noé no cerró la puerta del arca. Fue Dios el que cerró la puerta. ¡Fua! Por eso es Dios el que dice, hasta aquí. ¡Pum! Pero dice la palabra que Él tiene misericordia. Dice que Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que se pierdan. Por eso Él permite. Hay muchos, dice la palabra, hay muchos que tienen por tardanza su promesa de que va a venir. Jesucristo dijo, vengo en breve. Han pasado 2000 años y no ha venido. No sé qué noción tiene Dios de breve, ¿verdad? No como nosotros, yo vengo en breve. Pero Dios es así. Llegará el momento en que Dios cierre la puerta de la gracia. Ya no podrán recibir la salvación. Empezarán los tiempos ¿de qué empezará? Tiempo de tribulación. Y empezará un tiempo de gracia para los judíos. Mirad. Vamos a ver. Aquí Cristo, ¿verdad? En la historia de Dios hay diferentes eras o épocas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hasta Moisés. Esta época se le llama la era de la conciencia. ¿Por qué era de la conciencia? En el huerto de Edén, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. La serpiente dijo a Eva, tú cuando comas, tú serás igual que Dios, pero no de fuerte, ni de inteligente, ni de omnipotente, ni nada de eso, sino que conocerás el bien y el mal. Ahí la serpiente no la engañó. Ahí sí van a saber qué está bien y qué está mal. Es nuestra conciencia. ¿Sí o no? ¿Qué nos dice lo que está bien y lo que está mal? Nuestra conciencia. Hermano Juan, yo voy y le doy una bofetada. Está bien, ¿no? ¿Está bien? Está mal. Y un niño se cae al suelo y yo le levanto. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué? ¿Porque lo decís vosotros? Conciencia, ¿no? La conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, el hombre tenía que vivir según su conciencia. Yo ya sé lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que está bien, ¿no? Ya tengo conocimiento.
Pero el hombre fracasó, ¿vale? El hombre fracasó. Esta época, desde Moisés hasta Cristo, se la conoce como la era de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre ya tiene ley. Romanos dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Bueno, yo no tengo noción muy clara de qué es pecado y qué no es pecado. ¿Ah, sí? Pues Dios nos da la ley. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. No matarás, no codiciarás, no dirás mentiras, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ley. ¿Y qué hay que hacer? Cumplir la ley. Entonces, ya por ignorancia, uno no puede cometer pecado. Yo ya sé, según la ley, lo que está bien y lo que está mal. ¿Pero qué pasó con el hombre? Fracasó. Fracasó. Y ahora hay una era, una época, ¿no? Que es la era de la gracia. Ahora es la época de la gracia. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? Gratis. Porque Dios quiere. Dios da un tiempo. No al pueblo de Israel, como la higuera fue desechado, ¿verdad? Israel fue desechado. Pero no para siempre. No para siempre, vamos a ver ahora. Pero ahora hay un tiempo para los gentiles. Para que se salven por gracia. Porque Dios quiere, porque Dios ama. Dios dio la oportunidad a los judíos. Desaprovecharon la oportunidad, desobedecieron a Dios. Ah, sí, pues yo voy a dar al que no es mi pueblo, llamaré pueblo mío. Para los que no soy Dios, yo seré su Dios. Entonces, aquí estamos viviendo nosotros ahora. Pero no aquí, estamos viviendo justo aquí. Porque dice, Jerusalén será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén ya ha dejado de ser pisoteada por gentiles. En Jerusalén ahora viven judíos. Judíos. Entonces, los tiempos de los gentiles se están acabando. La era de la gracia está llegando a su fin. ¿Y qué vendrá luego? La historia del pueblo judío y la historia gentil está en contraposición. ¿Entienden lo que es esto? Contraposición. Cuando al pueblo de Israel le va bien, al gentil le va mal. Cuando al gentil le va bien, a los judíos le va mal. ¿Entienden? Claro, el pueblo de Israel era bendecido, ganaba todas las batallas contra sus vecinos. Perdían. Israel conquistaba. Pero cuando ganaban los gentiles, Israel sufría. Es decir, contraposición total. Gracia para el gentil, maldición para el judío. Se acaba la era de la gracia y ¿qué empieza? Empieza lo que es conocido como la gran tribulación. ¿Pero gran tribulación para quién? Para los gentiles. Aquí ha habido una gran gracia, una época de gran gracia. Se ha podido salvar cualquier persona. Cualquier persona que haya escuchado el Evangelio, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Cualquier persona que haya escuchado el Evangelio ha tenido la oportunidad de ir al cielo sin hacer ninguna buena obra. ¿Con quién comenzó la era de la gracia? Pregunta de examen. ¿Quién fue el que inauguró la era de la gracia? No. El ladrón que estaba crucificado al lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese ladrón? ¿Hizo algo bueno? Nada bueno. Solo robaba, asesinaba. No sabemos por qué fue condenado. Por ladrón, pero seguro que era el peor de su barrio. Era el más malo de su barrio. ¿Y qué pasó? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¡Qué injusto!, ¿no? Un hombre que no ha hecho nada bueno en su vida y Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es una injusticia? ¿Cuántas personas se pasan su vida dedicados a servir a los demás? En África, por ejemplo, entregan su vida para salvar niños. ¿O cuántos no están en misiones por ahí, pero predicando un evangelio mutilado? Parece injusto, ¿no? Pero la palabra de Dios no es injusta. Él aceptó a Jesucristo como Señor, como su Salvador. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Me voy a acordar. Él vio su corazón arrepentido en la cruz. Él inauguró la era de la gracia. ¿Y con quién terminará la era de la gracia?
Hubo número uno. Número uno fue el malhechor. ¿Quién será el último? No sabemos. No sabemos. Pero queda muy poco tiempo. Entonces, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Porque el tiempo se va a acabar. Miren aquí. Jeremías capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Quedaréis pocos en número, pero no obstante, no os destruiré del todo. ¿Dios podía haber desechado al pueblo por completo? Cuando el pueblo de Israel en el monte Sinaí hizo el becerro, ¿qué dijo Dios a Moisés? Oye, ¿tú quieres que los destruya a todos y de ti hago una nación? Y yo ahora mismo los fulmino. Y dijo Moisés, no, por favor, no lo hagas. Porque Dios puede hacerlo, ¿sí o no? Dios podía haber desechado totalmente a su pueblo, al pueblo de Israel, pero por su palabra, por su promesa, Dios dijo, no os destruiré del todo. Vamos a buscar Ezequiel. En sus Biblias, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Este es el valle de los huesos secos. Os leo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, como los huesos que hemos visto cuando el holocausto de nazi, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Nos imaginamos un valle grande, el valle, aquí hay valle, aquí hay un valle en Cuenca, ¿no hay valle? ¿Sí? En Tarancón tenemos una vega, que es parecido. Pues imagínate todo lleno de huesos secos, de muertos. ¿Vivirán estos huesos? Una persona normal diría, no, ni de broma. Pero aquí el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y los judíos que vivían en tiempo de Hitler dijeron, vamos a ser totalmente masacrados. Vamos a ser totalmente aniquilados. Versículo 12, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dice aquí que pondré mi espíritu en vosotros, pondré mi espíritu, el espíritu de vida en vosotros, y volveréis a ser un pueblo, y os traeré a vuestra ciudad, a vuestra nación otra vez. ¿Y eso cuándo pasará? Ezequiel, Isaías, 600 años antes de Jesucristo, 600 años antes de Cristo, ya profetizó que el pueblo de Israel volvería para nunca más marcharse. Y durante 2000 años la gente decía, esa profecía es imposible que se cumpla. Pero ahora, en nuestra época, se ha cumplido. Entonces, por eso podemos ver, de verdad, escuchen atentamente, por eso podemos decir, sin que nos tartamudee la voz, ni la boca, que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, después de 2000 y pico años, han vuelto a su tierra. Han vuelto. Durante 2000 años no estaban todos esos pueblos que hemos visto antes. Ellos ahora han vuelto. 14 de mayo de 1948. ¿Alguien que sepa inglés me puede traducir, por favor? Yo no sé inglés. El Estado de Israel ha nacido. El Estado de Israel ha nacido 14 de mayo de 1948. Este año se han cumplido 70 años. 70, ¿vale? 70 años.
Miren lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo juntos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Sión es Israel, ¿vale? Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Ven? ¿Nacerá una nación de una vez? ¿De un día para otro? ¿Un día no existe? El 13 de mayo Israel como nación no existía. El 14 de mayo el Estado de Israel ha nacido. Isaías, 600 años antes de Jesucristo. ¿Nacerá una nación de una vez? La respuesta es sí. No hay ningún país, no ha existido ningún país como Israel. Y ha habido muchos países, muchos imperios. Sigue habiendo muchos países, pero ninguno semejante al pueblo de Israel, que después de 2000 años han vuelto. Pero han vuelto como Dios hace las cosas. ¿Ustedes han pensado cómo Dios hace las cosas? Dios hace las cosas y nuestro Señor Jesucristo hace las cosas perfectas. Es decir, Él cuando obra completamente. Unos ejemplos muy claros, por ejemplo. Jesucristo hacía milagros, ¿verdad? Jesucristo hacía milagros. ¿Se acuerdan del primer milagro de Jesucristo? ¿Cuál? El primer milagro de Jesucristo. Agua en vino. Y el segundo, curó a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Dice que tenía fiebre, ¿verdad? Y una persona cuando está con fiebre está muy mal, está cansado, está agotado, pero dice que Jesucristo la sanó. Y en ese mismo momento se puso a servir. Venga, ¿quién quiere? Palomitas, patata, venga, coge un bocadillo. ¿Entendéis? Cristo sanaba perfectamente. Es decir, cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿qué pasó? La niña estaba muerta, ¿no? Y que había estado muy enferma durante mucho tiempo. Y uno cuando está enfermo no tiene ni apetito, ¿verdad? Pero resucitó a la niña y dijo, dadle de comer que está muerta de hambre. Él restaura totalmente, perfectamente, ¿entendéis? Al paralítico, coge tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. No le cura solo eso, no le cura solo la enfermedad, sino que tus pecados te son perdonados, lo más importante. Entonces, con el pueblo de Israel, ¿qué hará? Vale, yo os voy a dar una nación, una tierra y una bendición, pero mediocre. ¿Vale? ¿Dios es así? ¿Entendéis? Dios dice, bueno, pueblo de Israel, vale, os voy a dar bendición, pero poquita. Y una nación pequeñita ahí en un rinconcillo y no levantéis mucho la voz. Vais a ser un pueblo del mediocrillo, ¿no, verdad? Tiene que ser una nación poderosa, una nación fuerte y una bendición muy grande, porque así es como hace las cosas Dios. Es lo que vamos a ver ahora, rápidamente. Miren, el Estado de Israel, el primer mapa, este mapa que tengo aquí, año 1897, Palestina. Israel no figuraba en el mapa, había dejado de ser Israel. Se llamaba Palestina. ¿Os acordáis por qué se llama Palestina, no? Los romanos le pusieron ese nombre como venganza. Filistea, como el nombre de los palestinos. De los filisteos, perdón. En el año 1946 empieza a haber unos pequeños asentamientos. En el año 1947 empieza a extenderse, ¿verdad? Año 1900, es que no se ven las fechas, no se ven bien. Pero cuando nace el Estado de Israel es este de aquí, este mapa. Un momento que se le señalo. Aquí, 1948, aquí. ¿Vale? ¿Lo ven? ¿Qué pasó el 14 de mayo de 1948? Nació una nación, independencia de Israel. ¿Qué pasó el 15 de mayo de 1948? Su primera guerra. Los países de alrededor, 5 países se juntan para luchar contra ellos. Les ganaban en proporción numérica. Un judío por 70.
Es decir, un judío contra 70. ¿Entendéis? ¿Y quién ganó la batalla? Israel. En proporción numérica 1 contra 70. Aquí en el año 1958, otra guerra. En el año 1967, otra guerra. Cada vez que había una guerra, el Estado de Israel ganaba más territorio. ¿Por qué? Porque han tenido 5 guerras y han ganado las 5 guerras. Siempre han tenido guerras contra países más grandes, contra países con más ejército, contra países que estaban mejor apoyados, porque había países como Siria, como Cisjordania, Egipto, que vendían petróleo a los rusos a cambio de armas. Entonces, ellos estaban protegidos. Pero aún así, Israel ha ido ganando territorio, ha ido ganando guerras. Ahora es así. Esto es Cisjordania y casi todo Israel. Y esto de aquí, esto es la franja de Gaza. Cuando escuchen en las noticias un bombardeo en la franja de Gaza y tal, eso todavía es de los palestinos. Esta rayita de aquí abajo, ¿vale? Esto es la franja de Gaza. Eso todavía pertenece a los palestinos. ¿Cómo era la tierra de Israel antes? Uno se hubiera visitado en el año 1800, 1700, 1600. Allí no había nada. No había nada más que serpientes, escorpiones y alacranes. No había sembrados, no había nada. Por eso nadie vivía allí. Estaba todo vacío. ¿Por qué se piensan que han podido hacer asentamientos o edificios, urbanizaciones? Porque la tierra no era de nadie, nadie la quería. Era una tierra yerma, una tierra muerta. De verdad. ¿Han ido a Tarancón? ¿Han ido a Tarancón en coche? ¿Sí? Pues cuando van por mitad del camino, se dan cuenta de los cerros que hay y que la tierra está muy fea, muy árida. Pues peor. Israel era peor. Desierto. Pero ahora, ¿cómo es? Así. Ahora es así. ¿Es un milagro o no es un milagro? Porque Dios hace las cosas perfectas. En Ezequiel 36, versículo 34. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y en el versículo siguiente dice: la tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Es decir, la tierra que era asolada ha venido a ser como una huertecilla. ¿Sí? La tierra asolada ha venido a ser como un pequeño jardín. ¿Sí? No, como huerto de Edén. No hay nada semejante. Es algo perfecto, como huerto de Edén. Ciudades que eran desiertas y no vivía nadie, ahora son fortificadas y habitadas. Miren, así era. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí, no? Antes y después. Es muy impresionante. Muy impresionante. Aquí, por ejemplo, en Israel se presentó el último grito en tecnologías de riego. Israel, ¿por qué tiene buena tierra? Porque aprovechan bien el agua. Tienen poca agua, por eso la aprovechan bien. Aquí en España tenemos poca agua, pero despilfarramos. En Murcia no hay agua, pero hay campos de golf. Por eso se llevan el agua del Tajo y de Segura. Aquí en Castilla-La Mancha la quieren para regar, pero ellos se la llevan para campos de golf. Desaprovechamos muy mal el agua. La desaprovechamos. Ezequiel 36, versículo 24. Yo os tomaré de las naciones, lean conmigo, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Vamos a buscar en la Biblia, Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Oye, Isaías 60, el reloj pasa rapidísimo, ¿no? Madre mía. Isaías, capítulo 60. Versículo 8. Vamos a leer. Isaías 60, versículo 8. Vamos a leer juntos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? O sea, en Isaías, 600 años antes de Cristo, el profeta dice: ¿quién son estos que vuelan como nubes? El avión no había sido inventado. No había aviones, no había helicópteros, no había nada de eso. Dice, pero ¿quién son estos que vuelan
como nubes y como palomas a sus ventanas. ¿Qué peculiaridad tiene la paloma? Mensajera. La paloma. La paloma, mensajera. Dice, tengo 60 palomas. Mensajera dice, no, no te exagero. No te exagero. Paloma, vuelve a su casa. No hay ningún animal que vuelva a su casa así. Bueno, los perros alguna vez. La paloma vuelve a su casa. El cuervo no, ¿verdad? El cuervo no vuelve. La paloma vuelve a su casa. Por eso, ¿dónde volvían las palomas? A su casa. ¿Dónde vuelven estos que vuelan? A su casa. Ellos volvían. ¿Cómo? Volando, como palomas. ¿Por qué tienen que volver volando? ¿Por qué era más rápido? No, porque están rodeados de enemigos. Siria, Líbano, Cisjordania, Egipto, Irak, Irán, no son todos países musulmanes. Entonces, ¿cómo es más seguro volver? Volando. Mejor que en tren o en coche o en otros medios de transporte. Volando. Por eso vuelan como palomas, como nubes. Es increíble esta profecía, cómo se ha cumplido. Miles de judíos vuelven cada día. ¿Se acuerdan ayer la palabra que utilizamos para dispersión? ¿Qué significa? Diáspora. En hebreo, diáspora, dispersión. Ahora hay otra palabra que utilizan y es haliyah. Haliyah, que quiere decir retorno, volver. Isaías también, capítulo 11, versículo 12, dice, y levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel, reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. En el año 1000 antes de Cristo, el reino fue dividido. La parte norte, Israel. La parte sur, Judá. Por eso aquí habla de Israel y de Judá. No es que sean 2 países diferentes. Eran un país que se dividió, como por ejemplo Alemania, ¿no? Alemania se dividió después de la Segunda Guerra Mundial en 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Historia? Pues aquí dice que juntará y los reunirá de los confines. No dice de aquí al lado, de los vecinos, dice de los confines de la tierra, de los confines. Porque ¿dónde hay judíos? En Rusia, en Estados Unidos, en Australia, en Ecuador habrá judíos. Sí, en Chile, en Argentina, en todas partes del mundo hay judíos. Dice que los recogerá, los traerá. Isaías tiene buscado. Miren, en capítulo 43, por favor. Capítulo 43 de Isaías, versículo 6. Van a leer los caballeros, por favor. Isaías 43, versículo 6. 1, 2, 3. Muy bien, hay que merendar, hermanos, hay que merendar. Versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación, de occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es como si viviéramos un mapa mundi, un mapa del mundo entero, y los recoge de todas las partes. Ahí está Israel, ¿no? En el centro de la tierra. La Biblia dice que es un pueblo que mora en la parte central de la tierra. Nadie sabía dónde estaba Israel, no había mapas, no había satélite, pero está ahí en medio, justo en medio. ¡Pum! Oriente, traeré. De occidente, recogeré. Del norte, da acá. Del sur, no detengas. Por eso de todas partes del mundo están volviendo los judíos, de todas partes. Esto es profecía cumplida hoy. Por eso la Biblia es más reciente que cualquier periódico. No es un libro de historia de hace 2000 años, es actual. ¿Ven? Hace 2000 años, dispersión hacia todos los pueblos. A España, Alemania, a Etiopía, a Rusia, para todos los sitios. Ahora ¿qué hacen? Al contrario, recoge de todos los pueblos. ¿Ven? Recoger. Pero no solo vuelven a su casa. Hay una ley en Israel que se llama la ley de retorno. Pueden volver. Cualquier judío
de nacimiento puede volver, aunque no haya estado nunca en esa tierra. ¿Entienden? Por ejemplo, un judío emigró a Ecuador, pero tuvo hijos allí, y los hijos que ha tenido allí son judíos, porque sus padres son judíos. Ellos sí pueden volver, aunque no es su tierra, pero ellos pueden volver. ¿Entendéis? Y cuando vuelven, les dan trabajo. Les dan trabajo. Y les dan tierra para que edifiquen casas. Eso es una ley que han hecho. Ellos tienen dinero, pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿quieren volver a Rumanía? ¿No quieren volver a Rumanía? Con lo bonito que es. ¿No? ¿Quieren volver a Ecuador? ¿No? Algunos hacen sí, y otros no. Depende, ¿no? Pero hay gente que quiere volver, gente que no quiere volver. Imagínense que dice el presidente de su país, cuando vengáis tenéis trabajo, casa, gasolina gratis, todo el mundo volvería, ¿no? Todo el mundo está volviendo. Aquí dice, entonces verán y resplandecerán, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Dios, ven cómo restaura perfectamente. No les hace una nación pequeña ahí en un rinconcito de Oriente Medio, sino que los está haciendo ricos, poderosos. ¿Cómo? Con la multitud del mar, gaseoductos en el mar, petróleo en el mar. Están encontrando todo eso aquí en esta zona. Ven, aquí Líbano, aquí Siria en guerra, el Líbano casi destruido de la guerra que hubo en la década de los 90, al final de los 80. Jordania es un país desértico totalmente perdido, Irak en una guerra civil, Irán está ahí como abandonado, Egipto pues desde que perdieron al presidente que tenían pues está ahí siempre con conflictos, y al único que le va bien, ¿quién es? ¿Ven? Todos los pueblos de alrededor, ¿cómo les va? Mal, cada día peor, en Siria cada día peor, en Egipto cada día peor, y a ellos ¿cómo? Y subiendo, y mejor, mejor ejército, mejor vida, mejor calidad de vida, mejores recursos, mejor todo, más número de judíos. Y ellos controlan, no solo controlan su país, sino que controlan el país más poderoso, que es Estados Unidos. Ellos controlan medios de comunicación, es una manera de controlar a las personas a través de medios de comunicación. Yo es curioso, cuando veo las noticias en internet, veo muy poca noticia. Solo salen noticias sin fundamento, que no tienen mucho sentido. Pero luego cuando uno investiga en las noticias de Jerusalén o de otras partes del mundo, vemos que aquí en España hay mucha desinformación. Pues los medios de comunicación dicen lo que les conviene. Y aquí los judíos controlan eso en Estados Unidos. Empresas. No cualquier empresa. No Librado al Oriente o Incarlopsa. No son empresas pequeñas de familia. No. Son CNN, Fox, NASA. Es que es todo. Sci-Fi, Nickelodeon. Estos son medios de comunicación. ABC, NBC. Medios de comunicación. Empresas, Danone, Maggi, Nestlé, McDonald's, Intel, L'Oreal, Nokia, etcétera. Dueños, los ejecutivos que controlan esas empresas son judíos, de verdad. Todos los presidentes de Estados Unidos tienen cuando entran a hacer un pacto, ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Tienen que tener relaciones económicas. Pero ¿por qué Estados Unidos le interesa tener relaciones económicas con un país que está a 10.000 kilómetros? Si tiene al lado a México y les quieren poner un muro, ¿no? Tienen al lado a México y quieren poner un muro. En cambio quiere relaciones con un país que está ahí en Oriente Medio, ahí perdido, que es, escuchen, Israel es 5 veces más pequeño que España. 5 veces más pequeño. Es como el tamaño de Andalucía, Israel. Entonces, ¿por qué le interesa a Estados Unidos ese pequeño país? El dinero. Israel, los judíos siempre han tenido dinero. ¿Por qué Hitler quiso masacrar a los judíos? Ellos tenían dinero. Año 1929 hubo una gran crisis. Hasta el año 33 en Alemania solo comían patatas. Pero Hitler vio que su pueblo se moría de hambre. ¿Y quién tenía dinero?
los judíos, porque eran prestamistas, banqueros, empresarios. Y Hitler se indignó, dijo, mi pueblo se muere de hambre y estos judíos tienen ricos. Claro, ¿qué pasa cuando hay una crisis económica? El rico se hace más rico y el pobre más pobre. Porque el pobre para comer tiene que pedir prestado. Y el que da prestado no lo da prestado con poco interés. Eso pasó. Y eso pasa ahora. El pueblo de Israel controla economía, finanzas, todo eso. Trump entrega Jerusalén a Israel y el mundo árabe estalla. Este año, ¿cuál es la capital de Israel? Capital política. Tel Aviv. Tel Aviv es la capital política. Pero Trump dice, yo no considero Tel Aviv como capital, va a ser Jerusalén. Nosotros vamos a poner nuestra embajada en Jerusalén, porque Jerusalén va a ser la capital. Pero los árabes se indignan, ¿por qué? Porque una parte de Jerusalén todavía es árabe. Por eso hay un gran conflicto ahí. Pero Trump, ¿por qué se pone a... ¿Qué le importa a Trump Jerusalén? Le convendrá, ¿no? Por el poder. Sofonías capítulo 3, versículo 19. Para alabanza y por renombre. Os reuniré, en amarillo, renombre para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Esto es lo que Dios hace. Mirad aquí, Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5, vamos a leer juntos. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dice, muchos días estarán los hijos sin rey. No serán un pueblo, por eso no tendrán rey ni presidente. Sin sacrificio, el templo destruido, no tendrán sacrificios. Sin estatua, sin efod, sin terafines, las cosas que había en el templo, ¿no? Dice, después volverán. ¿Cuándo volverán? Oseas, siglos antes de Jesucristo, en el fin de los días. ¿Ha vuelto el pueblo de Israel? Sí. Entonces, ¿en qué época estamos viviendo? En el fin de los días. La Biblia no miente, nos avisa. Ellos van a volver. ¿Cuándo? Si estamos hace 200 años, bueno, tranquilo, mientras no vuelvan el pueblo de Israel, no hay problema. Ahora ha vuelto. 70 años ya llevan allí. Y recordad una generación, para Dios, ¿cuántos años son? 70, 80, 70, 80. Y Jesucristo dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Este es el reloj de Dios. Nosotros hemos aprendido que ayer cuando vimos el motivo de la elección del pueblo de Israel, vimos varios, ¿verdad? Y el último era, viendo la historia de Israel, yo sé en qué tiempo de la humanidad estoy. Viendo cómo está Israel, yo sé en el plan de Dios en qué tiempo estoy. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de descuento. Estamos en el tiempo de descuento. Pronto todas las cosas. No es que vaya el fin del mundo, todavía faltan, tiene que venir el reinado de 1000 años y demás, eso aprenderemos si da tiempo hoy, si no mañana, pero Cristo va a venir pronto. Falta muy poco. Mira, vamos a buscar Mateo, San Mateo capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Mateo 24, versículo 32. Vamos a leer juntos. De la higuera aprended la parábola. Sabéis que el verano está cerca. ¡Oh! Otra vez la higuera. Hemos empezado con la higuera estéril, ¿verdad? ¿Ves esta higuera? Se secó de la raíz, ¿verdad? No, que nadie coma fruto de ti. Ahora dice, aprended de la higuera la parábola. Cuando veis que brotan las hojas, cuando veis que empieza a echar florecitas, o sea, no, flor no, porque la higuera no tiene flor. Cuando veis que empieza a brotar, ¿qué pasa? ¿Qué está cerca? El verano. Aquí, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? Cuando vosotros veáis a Israel que empieza a echar hojas, que empieza a florecer, sabed que el verano está cerca. El verano es Jesucristo.
El verano está cerca, ¿por qué? Porque Jerusalén ya ha echado las hojas. Él está pronto para volver. Ahora quiero, durante un poquito tiempo, si me permiten, 5 o 10 minutos más para ver qué señales hay de eso. Porque tiene que haber señales. Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué día será este? Vosotros no lo puedo decir, nadie lo sabe, ni yo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día que Dios traerá la ira. Entonces, pero digo, os voy a dar unas señales, os voy a dar unas pistas, ¿vale? Unas pistas, ¿sí? Unas señales. Tenemos Mateo 24, ¿verdad? Versículo 1. 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recordábamos, estaba la época de la Pascua, antes Jesucristo, varios días antes de ser arrestado y ejecutado. El templo estaba adornado muy preciosamente porque era la fiesta mayor de la ciudad, ¿no? La fiesta de la Pascua. Todo muy bonito, muy así adornado, ¿no? Aquí las fiestas, ¿cuándo son las fiestas aquí? Ya pasaron en agosto, ¿no? Finales de agosto. Todo hay con luces, ¿no? Y todo muy bonito, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, no vayan. Pues aquí estaban en Jerusalén igual. Vale. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow. El templo era un edificio enorme. ¿Saben la catedral de Cuenca? ¿Es grande? Es muy grande, ¿no? El templo era más grande. Imagínate que te dicen, la catedral de Cuenca, ¿la ves? No quedará piedra sobre piedra. Wow. Destrucción grande, ¿no? Que no quede una piedra sobre otra piedra. Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ven? Señal. ¿Qué señal habrá? No nos vas a decir el día, ¿no? Pero queremos saber qué señales habrá cuando tú vengas. Y Jesucristo les da unas señales. Dice, mira, respondió Jesús, dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. De dolores. Vamos a parar aquí un momento. Hay unas señales, ¿no? ¿Qué señales habla Mateo capítulo 24? ¿Me quieren dictar, por favor? En primer lugar dice, que no os engañen. Más adelante dice, van a venir muchos falsos profetas. Van a venir muchos diciendo, yo soy el Cristo, o yo vengo en nombre de Cristo. ¿Cuántos van a venir? ¿Muchos o pocos? Muchos. No uno, ni dos, ni tres. Muchos van a venir queriendo engañar. Por eso, cuidado, que no os engañen. Entonces, una señal, ¿cuál es? Mentiras, muchas falsas creencias, apostasía, etcétera, etcétera. Esa es una de las señales. Por ejemplo, falsos profetas, ¿vale? Esta es una señal. Habrá muchos que dirán, vengo en nombre de Cristo, pero será mentira. Os van a querer engañar. Otra señal es guerras. Guerra y rumores. Guerras y rumores de guerras. Uy, parece que va a haber guerra aquí. Uy, parece que va a haber guerra allá. ¿Vale? Otra señal. Terremotos, ¿no? Terremotos. Hambre. ¿Hambre? ¿Sí? ¿Qué más? Enfermedades. Pestes. Enfermedades.
Pestes, aparece también en Lucas y en Marcos. Pestes, terremotos, hambre, pestes, y luego dice, y os entregarán a las autoridades, persecución. Hay estas señales, estas señales. Falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremoto, hambre, pestes y persecución. Entonces, cuando veamos estas señales, ¿qué tenemos que hacer? Esto dice la Biblia que es principio de dolores. ¿Qué es principio de dolores? ¿Dolores de muela? ¿Dolor de cabeza? ¿De qué habla de aquí de principio de dolor? Vamos a pensar bien en esto. Jesucristo, ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando Jesucristo? Apóstoles, varones, hombres. Y le está diciendo esto como principio de dolores. ¿Y qué sabrá un hombre lo que es el dolor de parto? ¿Han pensado? Un hombre no sabemos que tiene que ser doloroso. Yo vi a mi esposa dar a luz y tenía pinta de que dolía. Pero yo no sé qué dolor, qué intensidad, qué magnitud de dolor hay. En cambio, Cristo dijo, esto es principio de dolor. ¿A qué se refería con principio de dolores? Esto lo saben las hermanas que han parido, ¿no? Principio de dolor, ¿cuál es el principio del dolor? Un pinchazo, ¿no? Una contracción, ¿se llama? Ovidio, que ya toca. Otra. Uy. Está más fuerte. Y Ovidio, a ver, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, 10 minutos. Otra. Ay, está más fuerte aún, ¿no? ¿Cuánto? 3 minutos. Otra. Ay. Vámonos al Virgen de la Luz, ¿no? Corriendo. Cuando dice principio de dolores es que empieza el dolor, el parto es, las contracciones cada vez más fuerte el dolor. ¿Sí, hermanas? ¿Me confirman? Es confirmado, más fuerte el dolor. Y cada vez más, más seguidos, con menos intervalo, ¿verdad? ¿Me confirman, hermanas? Sí, vale, confirmamos, hermanos. El dolor cada vez más fuerte y más seguido. Eso se refería a Jesucristo. Porque falsos profetas siempre ha habido. Desde que Cristo murió, siempre ha habido falsos profetas. Pedro dijo, van a entrar encubiertamente muchos. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice, va a haber muchos falsos profetas. Guerras y rumores de guerras. Desde que el hombre es hombre ha habido guerras. Terremotos, siempre ha habido terremotos. Hambre, Jesucristo dijo a los pobres, siempre los vais a tener con vosotros. Hambre siempre ha habido. Pestes, enfermedades, siempre ha habido pestes y enfermedad. Persecución, siempre ha habido persecución. Siempre han perseguido a alguien, ¿sí o no? Pero ¿qué quería decir Cristo? Que cada vez será más seguido y cada vez más fuertes. Cada vez los falsos profetas cada vez habrá más y más poderosos. Las guerras serán cada vez más continuas y más grandes. Antes la gente se mataba con las flechas, con espada, pero luego ya con pistola, luego ya con cañón, luego con tanque, ahora con misil. ¿Sí o no? Antes con una espada tú matabas a 1, a 2, a 3. Ahora un misil, ¡pum! Una bomba atómica. Miren un avión, un hombre pilotando un avión, suelta la bomba. Hiroshima, 70.000 personas mueren. ¿Entendéis? Más dolor, más. Terremotos, cada vez más intensos. Los terremotos más intensos han sido en el siglo XXI. Y llevamos 18 años del siglo XXI. Hambre, cada vez más hambre. En más países, más muertes. Pestes, enfermedades. Cada vez hay más enfermedades. ¿No se dan cuenta que parece que cada vez estamos más sanos? No, cada vez hay más enfermedades. Antes la gente moría por una gripe. La gripe española murieron 50 millones de personas. Pero bueno, gripe, la peste bubónica, o sífilis, malaria, vale. Pero ahora, SIDA, ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, el Zika, siempre, cada vez más enfermedades. Y cada vez las bacterias más potentes. Dicen que los antibióticos, cuando tomamos antibióticos, estamos actuando contra nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos las bacterias más fuertes, más resistentes. Por eso llegará el momento que no podamos combatirlas.
Persecución, cada vez habrá más persecución. Miren esto un momento. ¿Quién es? Aquí dice, cuidado con los falsos profetas, vendrán lobos con piel de cordero, es decir, un lobo pero disfrazado de cordero. Hablará como cordero, pero tendrá dientes de lobo para morder. Aquí la Biblia habla mucho de estas personas. Dice que entrarán en las iglesias, entrarán, ¿para qué? ¿Para engañar? ¿A muchos o a pocos? A muchos. Dice, van a engañar a muchos. Mirad, Mateo 24, versículo 11. Por favor. Mateo 24, versículo 11, vamos a leer. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, 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 muchos. ¿Cuántos falsos profetas vendrán? Muchos. Engañarán. Y cada vez en las iglesias podemos ver esto. Aquí muchos versículos hablan de esta. Voy a poner un vídeo, ¿vale? Un momento. A ver. Este no. Qué feo. Momento. Ahora. Así. Momento. Miren. Esto es real, ¿eh? Esto pasa en iglesias. Ustedes se van a llevar este poder de Dios con usted. Este fuego regresa con usted. When I say three, Cuando yo diga tres, you say five. usted dice fuego. It's going back with you to your ministry and church. Usted se va a llevar a su iglesia y su ministerio. One, Uno, two, three. tres. Signs and wonders shall take place. Fire on his life. Fire on our life. Come here, brother, come here. Espíritu Santo, signs and wonders. En Guatemala. Señor, decide la Biblia. I'm going to begin your ministry. Está en el ministerio. In Guatemala. En Guatemala. Cash Luna. Are you ready for signs and wonders? ¿Estamos listos para señales y maravillas? ¿Cuántos hay? Miren, ¿hay muchos o pocos? Un estadio lleno. Si usted Pastor Gilbert, Cristo. A este lugar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. God said, here to tell you, if
Suficiente, ¿no? Para hacernos una idea. Llaman al Espíritu Santo, ¡pum! Se están burlando de Dios. ¿Pero han visto cómo estaba el estadio? Lleno. ¿Y esta iglesia por qué? 20. Tenía que estar todo lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque engañarán muchos. Pocos se salvarán. Muchos serán engañados. La palabra no miente. Por eso lo vemos en todo el mundo, no solo aquí. Ahí han visto que estaba Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn era el que estaba orquestando toda. Entonces tengan cuidado si ven otros pastores por internet, porque hay muchos que son falsos profetas, falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado. Miren, ahí tenemos una serie de personajes, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Si yo le preguntara a usted, ¿cómo se llama? Sí. ¿Deli? ¿Deli? ¿Cuál de ellos será el ángel de Dios? ¿Cuál de ellos será el ángel de Dios? ¿Quién de ellos vendrá en representación de Dios? ¿Sabría decirme? ¿El 4? ¿Estás segura? ¿Eh? Entonces es fácilmente engañable. Segunda de Corintios, búsqueme por favor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 14. Vamos a leer juntos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, como ese ángel precioso, Satanás no va a venir como el de los ojos amarillos, ¿no? No va a venir... ¿Por qué? Porque saldríamos corriendo, ¿no? El diablo no va a venir con cuernos y te va a decir, te voy a engañar. El diablo viene ¿cómo? ¿Cómo llegó Satanás a tentar a Jesucristo? Vino con la Biblia debajo del brazo. Tentó a Jesucristo con la palabra, ¿no? Al principio, ordénale la piedra que se convierta en pan. Y Jesucristo, Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ah, la palabra, vale, pues mira, te subo al pináculo del templo, digo, tírate para abajo, que la palabra dice que sus ángeles te sostendrán. Él utilizó la Biblia. El diablo sabe la Biblia mejor que nosotros. Y el diablo es astuto. El diablo no es tonto. Hay cristianos que juegan a ser cristianos, pero el diablo no juega a ser diablo. Por eso él no va a venir como un demonio con la lengua puntiaguda. No, él va a venir como una persona piadosa, una persona buena. Mira, yo tengo. A Benny Hinn, ¿qué dice? ¿Que es un falso profeta? No, él dice que esta es la palabra de Dios. Todas esas personas que están viendo ahí, que ¿estarán de acuerdo o no? En ese estadio había miles de personas. Creyentes, todos son creyentes. ¿Y qué hacen todos? Así, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Imagínense que un incrédulo pasa ahí. ¿Qué diría? Un incrédulo. ¿Qué dirían? Como dice en 1 Corintios 14, hablando de los dones espirituales, del don de lenguas. Dice, vosotros tenéis que tener un orden con las lenguas. ¿Por qué? Dice, pues como entra algún incrédulo, va a decir que estáis locos. Si un incrédulo... Cogemos aquí en Cuenca a una persona que no cree y lo llevamos a un estadio como ese, ¿qué va a pensar? Esta gente está majareta. A mí me pasó en una iglesia, en Madrid yo pasé en una iglesia y yo vi que había gente que temblaba, gritaban, se tiraban para atrás. Yo dije, estos están locos. Y predicaban la palabra. Digo, no, aquí no, yo me voy corriendo. Y no volví. Nos fuimos. Hay que tener cuidado. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿vale? Entonces, cuidado que no os engañen. Esto lo dice Cristo varias veces, que no se engañen, porque vendrán muchos falsos profetas. Por eso muchos serán engañados. Muchos.
Señales, rumores de guerra, guerras, rumores de guerra. Siempre ha habido guerras, pero cada vez más intensas y más fuertes. Cada vez más. Por ejemplo, vamos a buscar en Ezequiel 38. Miren si estamos cerca de esta época. Ezequiel capítulo 36, ¿de qué está hablando? Ezequiel capítulo 36 está hablando de la dispersión del pueblo de Israel y de la vuelta. Ezequiel 36 habla de la dispersión y de la vuelta. Por ejemplo, Ezequiel 36 dice: por tanto, di casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, es decir, no volvéis, no os vuelvo a dar bendición por vosotros, por guapos, sino por mi nombre. Dice, por mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ezequiel 36. Ezequiel 37, ¿de qué habla? El valle de los huesos secos, ¿verdad? La restauración del pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Y Ezequiel 38 de qué habla? De la guerra. Gog, versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Mesec. ¿Qué es Mesec? Moscú. Y Tubal, y profetiza contra él. Aquí en versículo 5, Persia, Cus, Fut. Versículo 6, Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Todos estos pueblos se reunirán contra Israel. Está hablando de una guerra. O sea, Ezequiel 36, dispersión y vuelta del pueblo. Ezequiel 37, restauración total. Ezequiel 38, guerra. ¿Ven qué cerca estamos? Todas las naciones se reunirán para luchar contra Israel. ¿Dónde? ¿Dónde? En Israel mismo. Todos se van a congregar, todas las naciones. Rusia, Turquía, China, todos van a atacar juntamente a Israel en la batalla de Megido, de Armagedón. La batalla de Armagedón aparece en Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16. Apocalipsis 16, versículo 16. Apocalipsis 16, versículo 16. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dice, ahí van a reunir todas las tropas en ese lugar para luchar contra Israel. Allí es cuando Jesucristo descenderá con sus ángeles y con nosotros para juzgar al mundo. Esa será la última guerra. Pero ahora hay muchas guerras. Y dice que habrá una gran destrucción en la tierra antes de eso. Mirad, acompañadme también a Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9. Versículo 13, os leo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Cuándo morirán la tercera parte de los hombres? ¿Cuándo? Un día, no, hora. ¿Ven? En primer lugar, ¿en qué lugar? En el río Éufrates. ¿Dónde estaba el río Éufrates? Lo vimos el primer día, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates están en el Golfo Pérsico. El cable. Aquí está Israel, ¿vale? Un poco mal dibujado, pero bueno, esto es Israel. Y luego aquí está Irak, ¿verdad? Bueno, estaría más abajo. Por aquí, ¿vale? Más o menos, por aquí, así. Y aquí sale el río Tigris y aquí sale el río Éufrates. Aquí estaba el huerto de Edén, en esta zona. Aquí estaba Ur de los Caldeos, Babilonia, ¿vale?
Entonces, ¿dónde empezó la historia del hombre? Aquí. ¿Dónde? En el huerto de Edén empezó la historia del hombre. ¿Dónde terminará la historia del hombre? Ahí, en esa misma zona. Ahí acabará. Dice, en el río Éufrates se secará para que pasen las tropas de China. Por aquí vendrán los rusos, los turcos, egipcios. Aquí, Irán, todos querrán luchar contra Israel. ¿Pero quién vencerá? Israel, porque Dios pelea por ellos. Zacarías. Zacarías capítulo 14. Perdón, no hemos buscado aquí ¿he dicho Apocalipsis 9? Sí. Hemos leído, ¿verdad? ¿Y qué pone? Léame otra vez. Apocalipsis 9, 13, 15. Tocó la trompeta y ¿qué pasó? Para matar a 1/3 de los hombres. ¿Cuántas personas viven ahora en el mundo? A ver. ¿Sí digo bien? ¿Muy bien? Me faltan ceros. 1, 2, 3, 1000. ¿Así? ¿7.000 millones? ¿Sí? Bueno, yo creo que ya somos estos. Un 5. 7.500 millones de personas. ¿Cuánto es 1/3 de 7.500? Alrededor de 2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas. ¿Morirán cuándo? 1 hora. Dice, están preparadas para la hora, día, mes y año. En 1 hora morir 2.500 personas. ¿Cómo? O sea, 2.500 millones de personas. ¿Cómo pueden morir tantas personas? Solo hay una manera. Una guerra atómica, nuclear. Y eso es lo que aparece en Zacarías. Zacarías capítulo 14. ¿Cómo pueden morir 2.000 millones de personas en 1 hora? Y en menos, en media hora podría ser destruida toda la tierra. Zacarías 14, versículo 12. Les leo. Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. ¡Wow! Esto es lo que hace la radiación. Esto es lo que hace una bomba atómica. Una bomba atómica destruye los átomos que componen nuestro cuerpo humano. Destruye todo, lo desintegra. De tal manera que una persona puede morir estando de pie. La carne se corromperá estando ellos de pie. Se pudrirán vivos. Los ojos se consumirán en las cuencas y la lengua se pegará al paladar. Es decir, en un momento. Eso solo puede ser con una bomba atómica. Antes solo espada, palo, piedra, catapulta, no sé, lo que tú quieras, flecha. Pero ahora puede hacer eso. Por eso en 1 hora 2.500 millones de personas van a morir. Hambres. Cada 6 segundos muere un niño de hambre en el mundo y cada vez va peor. Cada vez hay más hambre. En Apocalipsis también, en el capítulo 6, aparecen los 4 jinetes y uno de ellos, el amarillo, dice que trae hambre, ¿verdad? Trae peste, enfermedad, muchas cosas. Ya vamos a ir terminando. Cada vez hay más hambre, peor, más grave. Virus, enfermedades, cada vez hay más, en más lugares, ¿ven? El chikungunya, dengue, rabia, ébola, sida, virus, gripe, cada vez más fuertes. Epidemias mortales. Terremotos, cada vez hay terremotos más fuertes en más lugares. Miren, voy muy rápido. Aquí unos cuantos, 1940, 1970, pero llega el año 2000 y cada vez más y más fuertes. Cada vez más y más fuertes. Persecución. Ya lo borré, pero todas esas señales nos muestran de que pronto el Señor vendrá, ¿vale? Pronto el Señor vendrá. Hay una profecía, hay una palabra que nos dice cuál será el momento que indique que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esto es lo último que vamos a ver hoy. Hemos dicho que llegará un momento en que Dios cerrará el grifo de la gracia, ¿verdad? Y ya no habrá tiempo para salvación a nadie. ¿Cuándo será eso? Con el arrebatamiento.
rapto. Dios hará un secuestro de sus hijos. Esto es bíblico. Yo había leído alguna vez partes de la Biblia. Yo iba mucho a misa. Yo escuchaba mucho al cura. Esto no lo había oído en mi vida. Pero está en 1 Corintios, capítulo 15. En Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Vamos a buscar. ¿Cuál quieren? ¿1 Corintios o Tesalonicenses? 1 Corintios, venga. A mandar. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Por favor, ¿pueden leer alto y claro? Y aquí os digo un misterio. Esto es secreto, no se sabía. Ahora se sabe. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, a la final trompeta. Los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Porque se tocará la trompeta. Esto está hablando del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses, igual, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir... A ver, abran y cierren los ojos. Un parpadeo, una milésima de segundo. ¡Pum! Todos los cristianos seremos arrebatados para estar con el Señor. Eso es lo que se llama el arrebatamiento. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. ¿Pero cuándo? ¿Está cerca? Sí. Hemos dicho que aquí está estamos en la era de la gracia. Pero llegará el momento. ¿Cuándo? Cuando Cristo nos llame. Dice que se tocará trompeta, el shofar. El shofar se tocaba para llamar a la congregación, al pueblo de Israel. Jesucristo tocará, un ángel tocará la trompeta para nosotros, para que nos congreguemos con Él. ¿Saben cómo sonaba el shofar? Algo así. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ¡fua!, seremos arrebatados. ¿Quién? La iglesia. La iglesia. Porque este cuerpo de la humillación nuestra tiene que ser transformado en cuerpo de la gloria suya. Hay un ejemplo. Esto no es nuevo en la Biblia. Aquí, por ejemplo, Noé. ¿Vale? Noé. Juicio. ¿Juicio para quién? Para todo el mundo, ¿verdad? Con el diluvio. Pero hubo un hombre que Dios se llevó sin morir. Fue arrebatado. ¿Quién? Enoc. Enoc. Dice que Enoc se lo llevó Dios sin morir, es decir, se lo llevó vivo. Eso es un ejemplo. ¿Cuándo fue arrebatado Enoc? Antes del diluvio, antes del juicio de Dios a los hombres, se llevó a Enoc. Aquí, antes del juicio, antes de la gran tribulación, que mañana lo veremos, antes del castigo a los hombres en la tierra, Dios se va a llevar ¿a quién? A la iglesia. ¿Y cómo estamos seguros de eso? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 de Apocalipsis habla de Jesucristo, ¿no? Dice que aparece el primero, el postrero, el que estuvo muerto y ahora vive. Habla de Jesucristo, ¿no? El que traspasaron, todo ojo lo verá. Capítulo 1, versículo 7. Y aquí que viene con las nubes. El capítulo 2 y capítulo 3 habla de las cartas a las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 habla de las iglesias. Iglesia de Efeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Tiatira, iglesia de Sardis, la Odisea, Filadelfia, tal, ¿verdad? Pero el capítulo 4, ¿dónde está la iglesia? Ya no aparece la iglesia en la tierra, la iglesia está en el cielo, celebrando las bodas del Cordero. Capítulo 2, 3, está la iglesia en la tierra. Capítulo 4, ya no está la iglesia en la tierra. Y aparece toda la serie de los 4 jinetes de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira. Pero ahí no está la iglesia, no aparece ya la palabra iglesia por ningún sitio. Por eso estamos seguros de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Hay personas que piensan que la iglesia será arrebatada aquí. Otros piensan que la iglesia será arrebatada aquí. No,
lo correcto es aquí. La palabra dice que Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira, nos ha puesto para bendición. Seremos arrebatados como Enoc, ¿vale? Mañana aprenderemos un poquito más de este tema y hoy vamos a terminar aquí, que ya es hora. Entonces, hermanos, tenemos que aprender mucho y tenemos que darnos mucha prisa, porque el tiempo se acaba. La profecía de Israel se cumplió. El reloj de Dios sigue en marcha, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y el tiempo para los gentiles, para mi familia, para vuestra familia, se está terminando. Hay que predicar el Evangelio, ¿vale? Vamos a orar, terminar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor, que tú traes para nosotros cada día. Ese alimento espiritual, esa leche perfecta, preciosa, no adulterada con nada, sino que es tu palabra viva y eficaz. Te damos gracias por ella, por tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a atesorar esta palabra y a ponerla por obra y a predicar el Evangelio. Y también predicar esta parte del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es una buena noticia, pero también sabemos que la buena noticia comienza con una mala noticia. Señor, tu ira está pronta a venir, tu castigo a las naciones está pronto a venir. Nosotros tenemos que darnos prisa para predicar el Evangelio. Por eso te pedimos que nos des valentía, nos des poder, nos des fuerza en los momentos de debilidad y de flaqueza. Y te pedimos que nos ayudes en todas las cosas, Padre Santo. Permite que mañana vengan más almas a escuchar tu palabra para seguir aprendiendo y para que tú obres en esos corazones muertos y les des vida juntamente con Cristo. Te damos gracias, Padre Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Han escuchado muy bien.